Francia está en una situación bastante complicada, política y económica. Se enfrenta ahora mismo a un plan de choque para evitar directamente la bancarrota, con recortes milmillonarios en gasto social, en pensiones y hasta eliminando días festivos. El objetivo es frenar el gasto público, pero la jugada tiene mucho riesgo en el escenario ingobernable en el que ahora mismo se encuentra el país, sin mayorías y con la calle siempre a punto de estallar. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 17 de julio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Tout le monde devra participer à l'effort. Face à l'ampleur de l'enjeu, todo el mundo tendrá que contribuir al esfuerzo. Habla François Bayrou, que es el primer ministro de Francia. Bayrou ha presentado su plan de choque para la economía francesa, apoyado en un atril en el que se podía leer la frase «la hora de la verdad». Carlos Fresneda es el corresponsal del Mundo en París. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Lo primero que creo que tenemos que hacer, Carlos, es hablar de el qué, que en este caso son recortes masivos, un ajuste de 44.000 millones de euros anuales desde el año que viene, desde 2026. Es el mayor ajuste fiscal, hay que decirlo, en décadas. Esto afecta a pensiones, a prestaciones sociales, salarios públicos que van a quedar congelados, menos empleo público también, ajustes en copagos y una contribución de solidaridad para rentas altas. Este es el plan de choque. Bueno, pues se van a congelar básicamente las pensiones y el gasto público durante un año, aquí le llaman técnicamente un año blanco, en los que no sube en este caso las pensiones con relación a la inflación, y supone pues una congelación básicamente para arañar, hacer un ahorro de 5.000, estimado en 5.000 millones de euros. En total son 43.800, casi 44.000 millones de euros que quiere de alguna manera ahorrar o recortar en el presupuesto del 2026, que se ha adelantado ahora porque son lo que ha explicado Bayrou ahora en este verano, es un poco las líneas maestras del presupuesto que presentará en otoño, y ya simplemente la presentación de las líneas maestras ha provocado un revuelo tremendo y ya con el fantasma de la moción de censura a la vuelta de la esquina. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Je cite comme exemple. Una curiosidad, Carlos, que creo que tampoco es ninguna tontería. Uno de los puntos más polémicos está en la eliminación de 2 días festivos que los franceses van a perder. Ha sido el anuncio quizá menos esperado y más sorprendente, y que ha provocado una oposición tremenda tanto por la derecha como por la izquierda. De la derecha, Jordan Bardella, el número 2 de Marine Le Pen, ha dicho que esto es un atentado contra las raíces históricas del país. Por la izquierda, Mélenchon diciendo que es un acto de violencia social. Y la mayoría de los franceses, la verdad que ha reaccionado también con bastante estupefacción por el hecho de que les quiten dos fiestas, que serían en este caso el lunes de Pascua, y la más preocupante es el 8 de mayo, que es el día de la victoria, que tiene un simbolismo muy fuerte, ¿no? Y que bueno, que ha levantado bastante suspicacias, ¿no? El día de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Esto de los festivos, entiendo que lo hacen buscando, no sé, que la economía no se pare. En aras de la productividad, eso recalcó mucho el primer ministro, tenemos que trabajar más y hacer un esfuerzo extra, y es un poco la justificación por la que se suprimen estos 2 días feriados. Sobre todo ha hecho mucha referencia al mes de mayo, que parece un queso gruyère de puentes y viaductos. Creo que eso en España también se podría aplicar, y eso lo ha tocado mucho a los franceses que tienen un poder. Aquí la calle tiene un poder tremendo. De hecho, cuando se habla de los 3 poderes, aquí se habla del ejecutivo, del judicial y de la calle, más que del poder legislativo, ¿no? Y de hecho los sindicatos han anunciado ya movilizaciones para septiembre si no hay algún cambio de estrategia. Hay una larga tradición en Francia de, digamos, contestar en las calles a medidas políticas. Y no tenemos que irnos, no tenemos que remontarnos a mayo del 68, simplemente a los últimos años. Los chalecos amarillos, por ejemplo. Las calles ardieron también con la última reforma de las pensiones. Es casi, Carlos, como si los franceses llevaran
no sé, en el ADN una especie de herencia revolucionaria? Es casi como parte del sistema esa contestación en las calles. Sí, lo más reciente precisamente es el 2023, son las manifestaciones contra la edad de jubilación y recorte de las pensiones que provocó pues lo que es casi el equivalente a una revolución. Yo creo que todos los años hay una revolución, algún tipo de revolución en Francia, ¿no? Y este año quizá toca esta revolución contra el presupuesto. En disant que on ne peut plus vivre sur le train de vie sur lequel nous avons vécu. Il faudra faire des économies. Hay una frase, creo que es bastante interesante para entender mejor lo que está pasando en Francia en este momento. Dice el ministro del Interior, que se llama Bruno Retailleau: no podemos vivir como hasta ahora. Detrás de este plan de recortes, Carlos, se esconde una batalla directa contra el gasto público. Uno de los argumentos que también dijo el primer ministro, y no le falta razón, es que Francia es uno de los países. Él dijo que el de mayor gasto público en Europa no es el primero, pero es el segundo después de Finlandia, con un 56% en la lista de países por proporción de gasto público con relación al PIB. España, para hacernos una idea, está en el número 22, con un 45%. Francia, recalco otra vez, es 57,1%, y por lo tanto solo está Finlandia con el 57,7%, ¿no? Tanto por ciento con respecto al PIB. Y en ese sentido no le falta razón, y de hecho fue lo que dijo el primer ministro: nos hemos hecho adictos al gasto público. Deuda pública y déficit es lo que ha hecho que salten las alarmas. Entiendo, además, por todo lo que estás explicando, Carlos, que la economía de Francia, la economía francesa, está en un momento bastante complicado, sin apenas crecimiento, con esa deuda creciente, con la famosa prima de riesgo alta. Sí, el ministro de Economía, Eric Lombard, lleva ya meses diciendo que está en un estado de emergencia presupuestaria. El primer ministro hizo la comparación con Grecia. Aquí ya hay economistas diciendo que es un poco exagerada la comparación, pero para hacerte una idea, por ejemplo, el déficit de Francia con respecto al PIB ahora mismo es de 5,4%. El de España es de 3,1%. La Unión Europea tiene el objetivo de llegar al 3% en el 2029, con lo cual Francia tiene que acercarse a ese 3%, y lo que propone el primer ministro es rebajar el déficit al 4,6% con este recorte que se ha anunciado. Y en ese sentido, pues ha sonado un poco las alertas por lo elevado que es el déficit, y también la deuda pública, que también es más alta que en España en este caso, pero no llega ni mucho menos a una situación comparable a la de Grecia, que llegó a estar a un 15% de déficit con respecto al PIB en el momento del rescate financiero. Le Premier ministre a annoncé hier une stratégie de réforme, de transformation du pays qui répond aussi aux besoins qui sont ceux de la France et qui partent d'un constat qui est solide, factuel et lucide. Y todo esto en medio de un escenario absolutamente ingobernable para Francia, que lleva unos años instalada en una crisis política. En las últimas horas hemos oído al presidente de la República, a Emmanuel Macron, respaldando directamente al primer ministro y a su plan. Pero aquí, tenemos que recordarlo, la situación es poco menos que endiablada. Bayrou no tiene mayoría parlamentaria y su plan de choque no es que no haya convencido, sino que tiene la oposición directa y clara de la extrema derecha, de Marine Le Pen, y también de toda la izquierda que hay en la Asamblea, desde la radical y la extrema de Mélenchon, pasando por los socialistas. Básicamente, un extremo y el otro han anunciado su intención de presentar una moción de censura si no hay un cambio sustancial de las propuestas. Hasta ahora, y también conviene recordarlo, François Bayrou ha salvado 8 mociones de censura en 7 meses, y siempre ha sido gracias a que Agrupación Nacional de Le Pen no ha dado el apoyo a la moción de censura, alegando que el país necesita un poco de estabilidad, ¿no? Esta vez ya Le Pen se ha quitado los guantes y ha dicho que está dispuesta a apoyar una moción de censura, y es un poco lo que de alguna manera puede hacer caer en última instancia al gobierno de Bayrou, porque con esta alianza de la derecha y de la izquierda prácticamente se logra una mayoría que le haría caer, como ocurrió con Michel Barnier a finales de diciembre. Lo también sorprendente ha sido, bueno, no sorprendente, pero el respaldo tan fuerte que ha dado Macron a
a su primer ministro, ha alabado su valentía y su audacia, con lo cual, de alguna manera, se ha alineado de forma que prácticamente se va a poder librar de todo lo que puede pasar a partir de ahora. Y, curiosamente, además, Macron, después del Consejo de Ministros, ha tenido un viaje oficial a Lourdes, con todo el empaque simbólico que tiene un viaje de este tipo en estos momentos, ¿no? Se va de París 2 días, luego se va también al Tour de Francia y bueno, aquí deja a su primer ministro afrontando una crisis de consecuencias imprevisibles. Entre esas consecuencias de las que hablas, Carlos, está ese riesgo que parece evidente de que Francia vaya otra vez a elecciones, que tengáis allí elecciones anticipadas. Puede ser porque si triunfa la moción de censura contra Pegou, ya no tiene muchas opciones Macron con el Parlamento tan dividido que tiene. No hay ningún grupo, ni coalición, ni partido que pueda aspirar a una mayoría. Está el Parlamento de la Asamblea Nacional partida en 3, literalmente, la extrema derecha, la izquierda y los partidos de centro derecha, que son los que están ahora en el gobierno, respaldados por Macron. Al no haber ninguna mayoría y ser prácticamente ingobernable, que es lo que está pasando, que está prácticamente es un parlamento, se habla mucho del parlamento zombie, porque no está logrando sacar adelante muchos objetivos, pues no va a quedar a lo mejor más remedio que volver a convocar elecciones legislativas, pues poco más después de un año después de las últimas, ¿no? Pues esto es lo que está pasando en este momento en Francia con ese plan de choque, con ese plan de recortes, y esto es lo que puede pasar. Carlos, un placer hablar contigo, como siempre, gracias. Gracias a vosotros. Desde París, Carlos Fresneda ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, donde tienes, como sabes, la opción de suscribirte, y también a través de la radio digital. Mañana viernes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.